Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Arrancamos el Sin Tapujos de este jueves 10 de julio con hartas noticias sobre la mesa. Bueno, estamos en un momento donde se están analizando bastante lo que han sido los últimos anuncios del presidente Donald Trump respecto a que va a aplicar un arancel del 50% para las importaciones de cobre a partir del 1 de agosto, tema que está siendo abordado a nivel internacional y que por supuesto nos preocupa como país. Van a poder informarse sobre eso a través del mostrador.cl, por supuesto. Y también el tema del narcotráfico que involucra a los 5 suboficiales de la FACH, tema también al que le vamos a estar haciendo seguimiento. Además, por supuesto, de lo que nos convoca en el programa de hoy, el panorama político electoral en nuestro país con lo que está haciendo el despliegue de las candidaturas que llegan a la primera vuelta de noviembre. Así que ese es nuestro tema para el programa de hoy, ver esos despliegues, cómo van los candidatos y candidatas. Y por supuesto, todo esto junto a mis panelistas de día jueves que ya pasamos a ver en pantalla. Saludamos y le damos la bienvenida nuevamente a la directora de Latino Barómetro y fundadora de Mori Chile, Marta Lagos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Y también saludamos, como siempre, a la ex ministra psicóloga y académica de la Universidad de Valparaíso, Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy buenos días. Muy buenos Estamos días. con algo de sol. ¿Con sol? Ah, No, mira, aquí no hay nada de sol. mira tú, aquí día Ah, horrible, horrible. Ayer también. Pero qué rico que... Ah, mira, ahí se te iluminó la carita. sí, que se ilumina la carita, pero no se ve nada de la pantalla. Por eso bajé la persiana. Ya, pero qué rico que tenga solcito. Aquí nos estamos conformando con un día invernal. Pero bueno, parte de la fecha. Oye, hablemos de lo que está pasando en el panorama político, tal como decía yo. Algo importante que va a pasar hoy día para la candidatura de Janet Jara va a tener a las 12 del día una nueva reunión de la mesa política con los 8 presidentes de los partidos que conforman la coalición para ya empezar a delinear el tema del comando, de los equipos de trabajo, quién va a conformar qué cosa, cuáles son los nombres que van a estar puestos sobre la mesa. Hay incertidumbre respecto a cuáles van a ser también las preferencias de la candidata, porque tal como contamos en una nota que traemos hoy día en el mostrador, no ha dado muchas señales al respecto más allá de algunos encuentros, por ejemplo con Ana Lía Uriarte esta semana, estas conversaciones o acercamientos que tuvo con Nicolás Eizaguirre, pero mucho más allá de eso no se sabe en relación a cuáles van a ser las decisiones, pero lo que sí se espera es que haya una señal de amplitud, que haya una participación e incidencia importante en términos programáticos, sobre todo el aspecto económico que está preocupando a algunos sectores. Son parte de las cosas que están sobre la mesa y sobre las cuales se van a tomar decisiones a partir de hoy. Pero más allá de eso, preguntarles cómo han visto el despliegue de esta semana, donde también las encuestas que han salido más o menos repiten lo mismo, ¿no? Pasaría a segunda vuelta, pero perdería contra José Antonio Kast o Evelyn Matei, de ser el caso que pase uno u otro. Esas son más o menos las tendencias que se han comentado hasta ahora. Marta Lago, nosotros no tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada, así que te paso la palabra para que nos cuente cómo has visto la panorámica general. Mira, yo creo que la explosión de menciones a favor de Jara después de la primaria eh, muestran una vez más el momento totalmente extraordinario que estamos viviendo en política, donde las cosas ya no funcionan como funcionaban antes, porque no se entiende por qué toda esa gente que hoy día menciona a Jara como que quieren que sea presidenta, que la mencionan en la intención de voto, etcétera, no fueron a votar por ella. Entonces, por una parte la baja participación y por otra parte esta explosión de adhesión posterior. A mí me parece del todo una síntoma de esta crisis de la política, ¿no es cierto? Donde el elector no se comporta de una manera, digamos, esperada, ¿ya? Eso por una parte. Ayer salió una encuesta en que decía que en segunda vuelta Jara eventualmente empataría con Matei o con Kast, Sí. lo que resulta completamente contraintuitivo, ¿no es cierto? Porque
Al paso que vamos, si Jara sigue subiendo, bueno, la próxima encuesta dirá que Jara gane primera vuelta o algo así. Entonces me parece que hay una problemática aquí, que es la problemática de este electorado un poco desesperado en búsqueda de, ¿no es cierto?, un rostro, una persona, un liderazgo para llegar a la presidencia. Y que claramente eso no está concretándose en la derecha, es en la izquierda donde están pasando cosas. Porque la derecha está hace rato con sus tres candidatos, donde uno sube, el otro baja, pero tampoco en grandes dimensiones. No digamos que José Antonio Casta haya duplicado sus menciones desde algún acontecimiento. Y eso en primer lugar hace mencionar el hecho de que a la derecha está pasándole la cuenta el hecho que no tuvieron primarias, es decir, le ha salido caro eso, porque todos los acontecimientos políticos están sucediendo en la izquierda y no en la derecha. De alguna manera, promoviendo más, ¿no es cierto?, los candidatos de izquierda, en este caso Jara, y los eventuales candidatos que puedan surgir, porque todo el mundo piensa, ¿no es cierto?, que aquí hay una candidatura que no existe, que es la candidatura del centro, ¿va? En el supuesto caso de que exista el voto de centro, o sea, hasta qué punto no está polarizado el electorado y existe ese electorado de centro que hoy día está huérfano. ¿Cuán huérfano está el electorado? Ese es un tema, el tema, ¿no es cierto?, de la expresión de esta falta de representatividad y hasta qué punto Jara puede llenar ese vacío de representatividad en la izquierda o en la centroizquierda, como quieran llamarlo. Digamos, todos los que no votan por la derecha. ¿Y eso de qué dependería a tu juicio, de acuerdo a cómo has visto las cosas hasta Espérate, ahora? Sí, déjame agregarle la segunda parte. ya. Y la segunda parte es el tema, más allá de la simpatía y de el duende que tiene la candidata como persona, que está suficientemente analizado, no lo voy a repetir, está el tema de qué va a pasar con la concreción de ese liderazgo. Mm. Hay más de 420 personas que quieren ser candidatos a 182 cargos en total, creo que son los diputados más los senadores que corresponden. Entonces, hay más de 2 personas por cada cargo. Y una de ellas solamente podría ser candidato si es que hubiera una lista de unidad. Es ahí donde se va a jugar el liderazgo de Jara. Es decir, va a ser capaz de, más allá de las reuniones, de las fotos, etcétera, etcétera, producir una lista de candidatos que tengan solamente 182 o 185 nombres. ¿Y qué va a pasar con los otros 200 personas, más de 200 personas que quieren ser candidatos y que en una lista única no podrían ser candidatos? Esa es la primera razón por la cual es posible que no hayan una lista única. Mm. O sea, no por razones ideológicas o por razones estratégicas, simplemente porque hay 400 personas que quieren ser candidatos. O sea, aquí los personalismos pueden jugar un papel mucho más importante que los partidos. Y el lobby de cada uno, hemos visto, con un paréntesis, ¿no es cierto?, cómo el lobby ha permitido o ha logrado que el tema de los notarios no se produzca, no se produce la reforma de los notarios. Finalmente se entraba en alguna parte, se enreda y no sucede, porque el lobby es tremendamente fuerte. Entonces yo creo que ahí están estas dos dimensiones de esta, digamos, política postprimaria, ¿ya? Carrera presidencial postprimaria, que antes del 18 de agosto, que es la fecha en que tienen que estar inscritos los candidatos Sí. a parlamentaria, eh, se produzca esta lista y cómo va a ser el liderazgo de ella para lograr, y ahí se juega la elección. La elección se juega en esa negociación, de los 400 versus los 180, ¿ya? Todo lo otro es música. Es decir, si se logra una lista de unidad, entonces quiere decir que la izquierda va a tener una, digamos, entrada a la primera vuelta tremendamente potente, ¿ya? Ahora, por el lado de la derecha, yo diría, eh, la cosa se ve más compleja cada minuto. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tenían la delantera y perdieron esa delantera. Perdieron esa delantera también de cara a la población, porque no están diciendo nada nuevo. Y la diferencia a la izquierda es que hoy día Jara todo lo que dice es nuevo.
eh, no a lo mejor por el contenido, pero sí por el formato, Claro. por la manera de hacerlo, por la conducción, ¿ya? Eh, entonces esta historia se está recién escribiendo, ¿ya? Y por supuesto que cada pasito, cada error eh, puede contar mucho. Por ejemplo, este tema de que Izaguirre se habría incorporado al comando y al día siguiente Izaguirre dice que no solo no se ha invitado a incorporarse, sino que No no quiere. tiene ninguna intención de Mm. hacerlo, ¿ya? Eso podría ser el primer traspié, si uno pudiera nombrarlo como traspié, pero en fin, son pequeñas cosas que van sumando en la capacidad de liderazgo de este nuevo líder que surge como una, digamos, con esta estrella después de la primaria. Ahora, ¿hasta qué punto el electorado va a ser leal a sí mismo en mantener esas menciones a lo largo del tiempo y qué es lo que se requiere para que eso suceda? Porque llegar a primer lugar muchas veces es más fácil que mantener el primer lugar, y eso lo hemos visto con el caso de Eli Con Matei, ¿no Evelyn es cierto? Que Matei. estaba en primer lugar y hoy día ya no lo está. Entonces, todas esas preguntas se producen, estas interrogantes se producen en el camino a la presidencia. Pero lo que queda claro, raya para la suma, es que hoy día la izquierda tiene la cancha abierta para competir y tiene con qué competir, ¿no es cierto? Y depende de lo que hagan, cómo lo presenten, de si van a ser exitosos o no. Ahora, hay que agregar una cosa bien importante que tiene que ver con lo que pasa en América Latina. En América Latina hubieron 20 elecciones al hilo entre el año 19 y el año 24, donde hubo alternancia. El año 24 eso se revirtió con la elección dominicana, Salvador, México, etcétera. Este año hay elecciones en Bolivia, donde parece que no va a haber continuidad. En Bolivia es uno de los pocos países que no ha tenido alternancia. Parece que este año va a tener alternancia. Nosotros hemos tenido 4 alternancias al hilo. Entonces nosotros también podríamos quebrar la tendencia de América Latina y no tener alternancia esta vez. No nos toca. O sea, digamos, por el proceso que han sufrido los otros países, a nosotros no nos tocaría alternancia, a Bolivia sí le tocaría alternancia. Entonces, todas esas cosas hay que meterlas en la ecuación, porque da la sensación de que esta elección que estaba corrida, donde Adeli Matei parecía ser la próxima presidenta de Chile a toda costa, al punto que ayer y antes de ayer, algunos diputados de derecha le dijeron a Trump, o trataron de decirle a Trump: mire, señor, no se preocupe con lo que haga este señor Boric, porque nosotros vamos a tener la presidencia en muy pocos meses más y que espere negociar con nosotros, ¿ya? Y que lo que me parece un acto de sedición, ¿ya? Abierto, una traición a la nación y a la república, pero más allá de la traición, digamos, existía esa certeza hasta ese punto. Esa certeza se cayó, ¿ya? Y hoy día, a pesar de que la bolsa subió, en fin, y han habido una serie de hechos económicos que hacen pensar que la derecha sigue creyendo que va a llegar a la presidencia, porque aquí estamos el pinochetismo versus el comunismo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que aquí hay más antipinochetismo que anticomunismo, eso para empezar, ¿ya? Pero hay un 20% de pinochetistas que son los pinochetistas duros, que están detrás de las candidaturas de Kaiser y Kast, ¿no? No en vano, Kaiser el otro día dijo que le encantaría un golpe de Estado de nuevo, digamos. ¿Ah? Entonces, es una situación del todo anómala. Nada en este proceso electoral es lo que conocemos de la política. Por lo tanto, no nos tenemos que confiar en que las predicciones o las análisis o las conjeturas que hagamos de lo que está sucediendo vaya a ser, digamos, lo que hay que hacer, porque lo que hay que salirse en este momento hay que salirse de la caja. Hay que pensar en lo impensable, porque eso puede suceder. Sí. Puede suceder que Parisi le quite 1 millón de votos a la derecha, ¿no es cierto? O 1,5 millones de votos, ¿no es cierto? Si alcanza el 10%, y eso haga, ¿no es cierto?, que Janet Jara entre con mucha fuerza a la segunda vuelta, ¿ya?
Ahora también Meo le puede quitar votos a la izquierda y puede debilitar el porcentaje que saque Jara en primera vuelta. Ujú. Todo, y pueden haber candidatos nuevos como Mike Nichols, que a pesar de que el otro día apareció en un programa de televisión eh, tremendamente aburrido, lo encontré, ¿ah? Pero bueno, esa es la opinión de una simple servidora nomás, pero no le encontré ningún brillo por ningún lado, pero a lo mejor el electorado le encanta eso. De nuevo, tenemos que dejar las categorías del pasado y pensar fuera de la caja. Ya, bueno, sí, de hecho los resultados mismos de las primarias fueron un ejemplo de eso que estás diciendo, algo que no se esperaba, algo que salió completamente de los cánones de las estructuras que estábamos pensando un poco de cómo el votante se iba a comportar ante una elección como esa. Pero vamos por parte, volvamos un poco al inicio, Clarisa, con lo que preguntaba respecto a el despliegue de Jara y lo que se espera, la expectativa. Esta semana se comentó bastante el tema de Nicolás Eizaguirre, pero más allá del hecho de que integre o no integre el comando, hay un aspecto simbólico respecto a la relevancia de un sector sobre quiénes van a componer el equipo económico, sobre quiénes van a integrar el comando, las señales que se van a enviar una vez que se haga esta elección de nombre y quiénes van a aportar la vocería de esta candidatura más allá de su figura, de donde se espera, por ejemplo, que nombres de ese peso, como el de Nicolás Eizaguirre para el socialismo democrático, para todo ese mundo de centro-izquierda, cumpla roles importantes. ¿Cómo lo ven desde ese sentido, que son más o menos las señales que se van a empezar a dar a partir de hoy día? Yo diferenciaría las cosas antes de entrar precisamente a lo que tú dices y con lo que alcancé a escuchar de Marta, porque he estado, mientras ella hablaba, entrando y saliendo, gracias a BTR, me perdí buena parte de la presentación de Marta. Me puede ocurrir ahora por si acaso, así que Marta, estate preparada para asumir. Ya. O sea, por lo menos algo que permanezca estable. El mal funcionamiento de BTR es un punto de estabilidad, digamos. Es decir, no, BTR refleja lo que tú has dicho, una tendencia total a la inestabilidad y a la impredictibilidad de lo que puede ocurrir. Uno puede estar y puede no estar. Lo que has dicho también de América Latina. Es decir, el que los parámetros, los términos de referencia con los cuales entendíamos, analizábamos y proyectábamos la política parece haberse alterado. Eso no se disocia de lo que acabas de preguntar, Fran, sobre quiénes van a integrar el comando, etcétera. Yo creo que se ha sobredimensionado el significado de lo que ocurrió con Nicolás Eizaguirre. Él lo dijo, a mí nadie me ha invitado. Esto fue una... Sí, exacto. Esta es decir, sigue siendo la lógica de buscar a los nombres, lo que representan. Bueno, Janet Jara es exactamente lo contrario como fenómeno a esto que son las maneras en que los partidos dicen vamos a estar representados. Es decir, todo esto nos puede dar una sorpresa. Yo sería porque uno saca de la manga los nombres que conoce, lo que mejor representan, pero nada de lo que ha ocurrido tiene que ver con ese fenómeno. Por lo tanto, también la lógica de cómo construyes el comando, quiénes integran, qué tipo de representaciones y vocerías tienen, es algo que yo esperaría. Lo otro es así como la derecha estaba excitadísima con el hecho de que estaba desplomado el gobierno, la centroizquierda, la izquierda y tenían la sucesión garantizada, ojo, no nos engolosinemos con el resultado de la primaria. La primaria finalmente votó 1.300.000 personas. Esta es una contienda presidencial que va a convocar a electores, unos 13 millones. Entiendo que con un piso menor de 4 millones, como para pensar en pasar a la primera vuelta, no puede ser, y por lo tanto extrapolar lo que ocurrió en la primaria y obviamente el efecto subjetivo que genera un triunfo de esa naturaleza. No votó mucha gente, pero fue de tal magnitud el triunfo, quedaron tan atrás los demás candidatos que emerge una figura que de pronto se convierte en un liderazgo sorpresivo y eso cautiva la atención y eso explica las encuestas recientes. Bueno, la mejor demostración de esa variación
es que tuvimos encuestas postprimarias y ayer conocimos una encuesta preprimaria. Y miren ustedes, la encuesta preprimaria mantenía la lógica anterior. Primero, la disputa entre Belín Matei y Kast, y Janet Jara superando dentro del ala de la centroizquierda, pero muy por debajo. Y eso ocurrió unos poquitos días antes de estas otras encuestas que ya variaron. Por lo tanto, yo diría que está todo en construcción. Todo, no me atrevería. Y por esto mismo que Marta, que es una experta y que su trabajo hay que reconocerlo, el Latinobarómetro, la manera en que nos ha permitido seguir tendencias en América Latina, no solo en Chile, son realmente de gran valor para entender lo que ocurría en América Latina. También ella acaba de señalarnos, ya no. Si la tendencia era que se acababa las continuidades de los gobiernos y la norma era la alternancia, bueno, hoy día a veces sí, a veces no. Es decir, estamos frente a un panorama de alta impredictibilidad. Ciertamente un dato de la causa. Este fenómeno sí revirtió subjetivamente, obviamente, la sensación de que la derecha la tiene ganada. No está convencida la derecha, no está convencida la oposición. El derrotismo que tenía la centroizquierda, de que en realidad todo esto se jugaba en las parlamentarias porque la presidencial había que hacerlo, pero era como, lo que tenemos que ver, resulta que ahora no, ahora podemos tener una candidatura competitiva. Todo esto cambió el clima, pero ojo, la campaña va a empezar en agosto y ahí estamos hablando de otra magnitud. Estamos hablando del ingreso de un electorado en donde estos elementos que fueron nuestros términos de referencia no operaron y no van a operar. Por lo tanto, no me atrevería a apostar a eso. Sí hay un dato interesante. Y es que en su minuto se dio por cerrado el que hubiera la imposibilidad de una lista única de parlamentarias. Se había dado por cerrada. No hay condiciones, como dice muy bien Marta, son 180 y tantos cargos y son 9 partidos y cada partido quiere alguno y por lo tanto tiene duplicados y triplicados interesados y eso no cuadra. Bueno, eso que no cuadraba, hay que ver si la fortaleza política de aspirar a ser o mayoría en el Congreso porque pierde la presidencial, o mayoría en el Congreso porque gana la presidencial y quieres darle una base de sustento sólido a esa presidencial, puede llevar a algo que no habíamos pensado como posible, que es el que se reabra la conversación de una lista unitaria. Ojo, unitaria todavía en el marco de los que concurrieron a la primaria, porque tenemos dudas de lo que va a ocurrir con la democracia cristiana. Y entonces, también en la composición del comando, si es que la ecuación va a implicar incluir a la democracia cristiana, también la composición del comando, que era tu pregunta, Fran, está sujeta a este hecho. ¿Cuán amplia es la representación en el comando, no solo territorial, sino programático? ¿Cómo se van a expresar las distintas posturas, etcétera? Es todo un fenómeno en construcción. Es evidente por las declaraciones de la propia candidata tan pronto terminó la primaria, sin tener nombres ni cómo se integra el comando, en donde dijo: mi programa no será el programa de la primaria porque yo iba como candidata de una agrupación a la que representaba. Hoy en día soy la candidata de una gran coalición y por lo tanto paso a ser automáticamente candidata de la coalición y además a asumir que hay un programa que es el programa que nos represente a todos. Esa declaración la dijo y ciertamente lo que debe estar en discusión es quiénes son los rostros que se integran, quiénes van a ser los rostros visibles que la van a acompañar, que es muy distinto a quiénes son los equipos técnicos. Probablemente ella se juegue, junto con su presidencial, no solo la adhesión de los partidos en los territorios, de los candidatos a parlamentarios, que van a ser fundamental en la campaña, sino que prefigura el tipo de gobierno, el tipo de programa con el tipo de elencos que ella incluya en su campaña. Yo no me atrevo a predecir, solo a decir, estemos atentos, porque lo más probable es que si ella irrumpió como un fenómeno distinto,
se preocupe de que quienes la acompañan, representando la pluralidad de ideas, también irrumpan rostros que no son los tradicionales. Es algo que está en el ambiente que uno pudiera esperar. Eh, no me atrevo a ir más allá porque hasta ahora todo lo que era previsible no funcionó. Entonces, más bien me pregunto qué son las cosas que espero que ocurran. Oye, ya que mencionaste el tema de la DC, es interesante también. Ayer estuve leyendo algunas cartas que están circulando hacia la interna de parte de las bases de la DC a propósito de la Junta Nacional del 26 de julio que apoyan a la candidatura de Janet Jara y están impulsando eso. Hay varios sectores que lo están haciendo, pero con una directiva que está completamente en la vereda contraria, también enfrentándose en términos de declaraciones públicas con los parlamentarios, como el senador Gonchumilla y la senadora Proboste, algo que sigue hasta el 26 de julio cuando se tome esta decisión. Más allá del poco peso electoral que hoy día tiene en términos de representación la DC, en términos simbólicos, es interesante también analizar ese panorama, Marta. ¿Cómo lo ves? Mira, es súper interesante porque, bueno, todo el mundo sabe, yo milité en la democracia cristiana hasta el año 94, desde la entrada a la universidad. Eh, a ver, la democracia cristiana, como lo veo yo hoy, es un conjunto de personas que tienen un conjunto valórico similar. Un montón de esa gente se fue de la organización llamada Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Por ejemplo, Soledad Alvear se fue, formó su propia organización política, ¿no es cierto?, un partido nuevo, con un conjunto de gente de la democracia cristiana, pero hace pocos días dijo que no votaría nunca por la derecha y por lo tanto ella no adhiere ni a Kast, ni a Matei, etcétera. Y por otra parte tenemos, ¿no es cierto?, la dirección del Partido Demócrata Cristiano que no quiere adherir a la candidatura de Janet Jara y adentro de, de los miembros oficialmente militantes de la democracia cristiana hay quienes dicen que quieren apoyar a Jara. Buenchumilla, en fin, alguna senadora. Ayer salió una carta en el mostrador de otro militante que dice, mire, yo soy militante, pero voy a apoyar a Jara. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que aquí esta cosa de la famosa disidencia, ¿ya? Eh, es un problema valórico, ¿ya? Aquí hay dos democracias cristianas, independientes si son o no son militantes, independientes si son o no son miembros del partido, que se llama democracia cristiana. Y la problemática de la democracia cristiana está en que el Partido Demócrata Cristiano no ha sido capaz de juntar a toda esta gente que tiene esta, este conjunto valórico, ¿no es cierto?, como guía. Lo que me hace pensar que el Partido Demócrata Cristiano, una vez más, se va a partir o a escindir o va a tener una facción que va a fugarse. ¿Ya? Eso lo viene haciendo desde el gobierno de Frei Montalva en los años 60, cuando sale la izquierda cristiana, sale el MAPU, es decir, tantas escisiones que tuvo el Partido Demócrata Cristiano que llevaron a ese famoso dicho que todo político chileno en algún momento era o será demócrata cristiano. ¿Ya? Yo creo que el dilema de la democracia cristiana está en que su anticomunismo, que hay un anticomunismo muy arraigado al interior de la democracia cristiana, sean o no sean militantes, es, yo creo, más débil que su antipinochetismo. O sea, eso es lo que se está jugando al interior de la democracia cristiana hoy día. Cuán antipinochetistas son para no apoyar a Matei, como dice Soledad Alvear, y cuán anticomunistas son para no apoyar a Jara. Con lo cual se quedan sin candidato. Y la búsqueda de esta persona que podría interpretar este supuesto centro político moderado, bueno, puede llevar a un fiasco, pero de proporciones. ¿Ah? Porque la verdad es que no quedan muchos días y tampoco hay muchas personas que uno pueda pensar, este es un líder, podría ser, ¿no es cierto?, el candidato de centro. Eh,
Si a estas alturas no ha surgido el candidato de centro, es porque el candidato de centro no tiene demanda y no existe, ¿ya? Lo que sí puede existir es un candidato de protesta, más allá de París y más allá de Meo, etcétera. Puede existir un candidato de protesta, y esto lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que permita la expresión de este anticomunismo y el antipinochetismo simultáneamente, ¿ya? Aunque uno sea más fuerte que el otro, ¿ya? Porque se enfrentan al final de cuentas una especie de plebiscito del año 88. Es decir, yo estoy en contra del mundo y los valores del pinochetismo, ¿ya? Y por lo tanto estoy en contra de Matei, Kast y Kaiser. eh, y en qué medida estoy en contra de los valores del comunismo, el antipinochetismo versus el anticomunismo. Lo que hemos visto a lo largo de estos 30 y tantos, 35 años desde la transición, es que el anticomunismo, cuando don Patricio Elwin sube a la presidencia, era 60%. El 60% de los chilenos decían, yo no votaré jamás por un comunista, ni por el Partido Comunista. Hoy día ese 60% ha bajado a un 20%. Tenemos un 20% de anticomunismo y un 20% de pinochetismo. Por lo tanto, la lucha es bastante pareja, ¿no? Pero yo creo que hoy día en el electorado, si me ponen a apostar, ¿ya? En este marco en que hay que salirse de la caja, en este momento estoy adentro de la caja, si me ponen a apostar, yo diría que el antipinochetismo es mayor que el anticomunismo. Y eso es lo que abre la elección presidencial, ¿ya? Pero sí, la democracia cristiana juega un papel muy simbólico porque está en el umbral de esas dos cosas, ¿no? En el umbral del antipinochetismo, que hace que la Soledad Alvear diga lo que dijo, y en el umbral del anticomunismo, que hace que muchos miembros de la democracia cristiana estén diciendo yo voy con Jara. Sí, es interesante leerlo en esa clave y bueno, también mencionar el factor de supervivencia de la DC que implica entrar a la negociación parlamentaria con la coalición oficialista, lo que les implicaría además apoyar a la candidata. Entonces, ahí yo creo que hay un pragmatismo interesante a ver si se la juegan por ese camino o no. Hasta el momento están siendo convocados Sí, a la pero negociación. ojo, que yo creo que en el caso de los candidatos de la democracia cristiana, la lucha por el cupo parlamentario es menos relevante que el tema valórico que acabo de mencionar. Ya, Es decir, no creo que haya un candidato cristiano anticomunista que entre a la que coalición esté porque le dan el dispuesto. cupo, Ah, ya, claro. ok. Entre a la coalición porque le dan el cupo. O sea, primero tienen que ganar la batalla valórica para entrar como organización. Estoy hablando de organización, no de Mm. personas. Personas van a entrar o salir independiente de la organización. Y ahí es donde está, yo creo, la gran debilidad de la democracia cristiana de no haber sido capaz de conducir, ¿no es cierto?, esta disputa valórica. Mm. Bueno, sí, son parte de los errores que se le adjudican a la directiva actual, sobre todo a su presidente. Recordemos las malas decisiones que se han tomado desde que instaló su candidatura presidencial, después la bajó, etcétera, lo que ya sabemos. Clarisa, ¿querías decir algo? Sí, pero eso lo que te refleja es el electorado del que uno podría saber su comportamiento Mm. en, en un régimen de voto voluntario. Esas definiciones eran parte de cuando votaban 6 millones de personas. Eso desapareció, eso es parte de lo que explica el por qué la DC se ha convertido en lo que se ha convertido, porque representa una realidad del país que es la mitad del electorado. Todo lo que ha ocurrido desde el proceso de democratización en adelante, esta enorme transformación socioeconómica del país, con toda la nueva realidad, etcétera, ha generado, entre otras, alineamientos políticos que no pasan por esos parámetros. De modo que la sobrevivencia de la DC puede que institucionalmente esté ligada a estos valores, pero no pasa por ahí porque el electorado no los ve, no le importa, no está en esos parámetros. Eso es parte de mi generación, de la generación de Marta, de la de Soledad Alvear, de Huenchumilla, etcétera,
y aún así siempre han existido estas dos armas. Esa es mi primera reflexión. Estamos enfrentando un alineamiento y términos de referencia y ubicación en la política que tiene que ver con la lógica de una sociedad que cambió muchísimo en un país en que se va a votar de manera obligatoria por personas que nunca antes votaron y que no están referidos a esas lógicas. No solo no están referidos, sino que van a votar obligados. ¿Sí? Si no habían votado porque no tenían interés y ahora están obligados, vaya a saber qué cosas quieren expresar, porque están obligados. Es decir, si quieren dar un golpe a la cátedra, tus 2 y 2 más, etcétera. Es muy impredecible en ese sentido. Pero lo segundo que estamos advirtiendo como fenómeno, y a mí me parece el otro lado positivo, dada esta reconfiguración, tal vez las lógicas de la existencia de este tipo de partidos que representaba modelos sólidos, proyectos muy construidos de sociedad, que también se han diluido, se termine por expresar, y eso es lo que está discutiéndose cuando se habla de lista unitaria de parlamentarias, en que puedes generar un tipo de coalición permanente que casi adquiere la figura de un partido. Estoy pensando en el Frente Amplio Uruguayo. El Frente Amplio Uruguayo no tiene nada que ver con el Frente Amplio chileno. El Frente Amplio Uruguayo nace de la confluencia de un conjunto de partidos tradicionales que hoy en día son como facciones, sensibilidades, diferenciaciones dentro del Frente Amplio. Tú le preguntarás a un uruguayo qué es lo que hay, te va a decir soy frente amplista. No te dice soy socialista, soy demócrata cristiano, soy comunista. No obstante, que tiene a su interior comunistas, demócratas cristianos poquitos, pero tienen, porque era muy flaquita la democracia cristiana, socialistas, etcétera, y distintas vertientes del socialismo, etcétera. Pero el sentimiento que tienen es que ellos pertenecen a un conglomerado progresista, transformador y de cambio, que logró articular sus diferencias en un gran paraguas llamado Frente Amplio que se consolidó por décadas. Le ha dado continuidad al Frente Amplio a sus distintos, en su campaña perdió una y la volvió ahora a recuperar después de haber tenido muchas seguidas, además. Hay una reconfiguración hoy día del cuadro político en Chile que yo estoy percibiendo, puedo estar equivocada, evidente, pero mi sensación es que no es solo una tabla de salvación para la sobrevivencia de partidos que están todos llegando al límite de lo que la ley permite, que es el 5%, Sí. o tener el 5% de los parlamentarios, como están todos llegando a eso, en donde la fusión en una lista única pasa a ser más una demanda realmente para reflexionarla de futuro, porque ojo, si vas en lista unitaria, se acabó el que tú puedas medirte como peso de partido. Porque como tú cedes cupos a distintos, pero todos los conglomerados votan el candidato que está en ese distrito, cualquiera sea del partido que sea, se acabó el que tú puedas decir es que el PS pesa más, o que la DC pesa menos, o que el PS es el más fuerte del socialismo democrático. Todo eso, en esa juguera, no se va a poder hacer. Y por lo tanto, esto va a tender a diluir lo que hoy son muy marcadas identidades partidarias, y va a empezar a haber un juego más abierto. Creo que estamos abriéndonos a una reconfiguración de la política. Ojo, que la derecha no están pasando por algo muy distinto, porque si bien están diciendo no hay condiciones de lista unitaria, están buscando los pactos de omisión. Sí. Es decir, tienen 2 listas, pero donde van ustedes fuertes, nosotros nos restamos, y donde nosotros vamos fuertes, ustedes se suman. Se están hablando los grupos. Están llegando a fenómenos relativamente parecidos. Es decir, hay un cambio en los alineamientos políticos porque las adhesiones a los partidos son hoy día mucho más débiles, Sí. porque pesan mucho más las personas. Entonces, es cierto, Marta dice, la institucionalidad partidaria puede que no esté, algunos nombres, bueno, lo que hemos visto es que hoy día importa y pesa mucho más el nombre y la persona,
por que es supuesto. la referencia partidaria. Por lo tanto, si Yasna Proboste, Huenchumilla, Aedo, tres Flores y varios más deciden entrar, bueno, a los ojos y a la luz de todo es que entró la democracia cristiana, porque el que no entró, Soledad Alvear, está fuera del tablero político hace mucho rato. Es decir, es una expresión Sí, personal de... Y la sí. convocatoria a lo que llaman la democracia cristiana en un arco amplio se va a diluir, no vas a saber quién votó por Buenchumilla, o pues, estoy a ver citándolo como ejemplo, porque como todos confluyen en apoyar esa candidatura, el peso de él va a crecer como Como persona. persona, claro. Sí, Bueno, pero mira, yo creo que, Creo que bueno, todos estos fenómenos son tan distintos, nos alteran tanto el cuadro cognitivo que teníamos para analizar la política, que yo me declaro que tal vez no debieras invitarme porque solo voy a preguntar, hacer preguntas y no oye, afirmaciones de aquí en pero yo adelante. le agregaría lo que dice la Clarisa, que me parece interesante, es el hecho de que en realidad en esta negociación de los 400 personas, más de 400 que quieren ser candidatos y los 180 y tantos cargos que están disponibles, eh, me temo que la nominación de los candidatos, si es que eso llegara a suceder, que sería ya bastante milagroso, no va a ser en función de quién es el que puede ganar mejor, sino que en función de quién es el que hace el mejor lobby para llegar a ser candidato. Y ese es uno de los errores que han cometido los partidos, es que no ponen al mejor para poder ganar, sino que ponen al que le corresponde, entre comillas, al que tiene más peso, al que lleva más trayectoria dentro del partido, al que presiona más, al que tiene más lobby de los otros. Entonces, la política de la nominación de candidatos es una política que se achica, que se mete en una especie de sacristía, en una sala cerrada, donde, donde las variables que influyen para que la gente vote por ellos no están incluidas en la ecuación. Y yo creo que eso es una de las cosas que lleva a la política a esta falta de representación. Eh, entonces, si uno le agrega esa variable más a la ecuación, la verdad es que es un acertijo prácticamente imposible de, de solucionar. Ahora, por otra parte, lo que sí sabemos es de que la UDI lleva años preparando esta elección parlamentaria y, por supuesto, Kast y Kaiser tienen como objeto, más allá de la presidencia, la conformación de una bancada parlamentaria. sí, ¿Ah? totalmente. Por lo menos La duplicar. razón, claro, la razón por la cual Kaiser va y no se baja es porque a él no le interesa la presidencia de la República, lo que le interesa son los parlamentarios que puede elegir siendo candidato a presidente, y lo mismo Kast. Entonces vamos a tener una competencia entre un conjunto ya que se prepara ahora, ya en que desde agosto a noviembre va a tener muy poco tiempo para llevar a cabo una estrategia y otro conjunto que lleva 4 años preparándose para esta elección. Esa es una contienda muy desigual, ¿ya? Que no tiene arreglo. ¿Ah? Entonces, si bien la derecha lo ha hecho mal en sus candidaturas presidenciales, en la parlamentaria no ha cometido ningún error. ¿Ah? Y por lo tanto la desigualdad de competencia ahí va a ser brutal. Y por eso que yo veo la lista única, que en el fondo es como volver al binominalismo, porque en el binominalismo los partidos se tenían que poner de acuerdo, porque si no perdían todos, por la regla, digamos, de elección, la regla de selección en cada distrito, volvemos a un binominalismo voluntario prácticamente, ¿ya? Y se salió la gente, el sistema político se salió del binominalismo justamente por lo que dice Clarisa, que en el binominalismo tú no sabes quién votó por quién, porque hay un solo candidato que representa la totalidad de los partidos de la coalición. Entonces, el acertijo es mucho más complejo para para la izquierda que para la derecha, que ya tiene su cancha rayada, podría decirse. Oye, los minutos que nos quedan, miremos un poquito también las presidenciales de la derecha, porque se me vino a la cabeza a propósito de lo que dijo Marta
respecto a los cambios en las tendencias de la alternancia a nivel de América Latina. Da la impresión hoy día, por lo que se escuchan los relatos y los discursos que se instalan, sobre todo por parte de José Antonio Kast, que se da la alternancia como, o se piensa en la alternancia como algo inevitable, como algo que sí o sí va a suceder. Por lo tanto, hay una estrategia como caballo de carrera, por lo menos en el Partido Republicano, respecto a aquellas cosas sobre las cuales apelar hoy día a los ciudadanos y ciudadanas, a los votantes más bien. Y por otro lado tenemos una Evelyn Matei donde se ha especulado mucho esta semana sobre cuánto tiempo le queda para repuntar antes de que sea irreversible esta tendencia a la baja que está teniendo la encuesta. Ayer, por lo demás, salió la última encuesta CEP preprimaria, si no me equivoco, donde a Sí. ella la sitúan en primer lugar frente a esta pregunta: ¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? Y eso lo ensalzaron y lo levantaron muchísimo a través de redes sociales como un tremendo logro, con agradecimiento a la ciudadanía por situarla en primer lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero da cuenta un poco de lo carente de material que tienen hoy día para poder levantar a la candidata en este escenario que estamos teniendo, posprimarias, con Janet Jara al alza, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven también ese panorama y qué tan de acuerdo están ante esta afirmación que se ha hecho de que a Evelyn Matei le queda muy poco tiempo para poder repuntar antes de la inscripción a la primera vuelta, Clarisa? Bueno, está viviendo, es decir, sistemáticamente, aún incluso en la del CEP, en que ella encabeza, prácticamente está al lado de Kast. Es decir, la tendencia a lo largo de todo este periodo ha sido a que Evelyn Matei ha perdido adhesión y que Kast ha ganado adhesión. Y bueno, he sostenido y sigo sosteniendo que la presencia de Kaiser, cuanto más dure, más fortalece a Kast, porque yo hablé de que lo había edulcorado, es decir, se acabó el miedo a Kast, porque el miedo lo encarnó ya. Sus últimas declaraciones de Kaiser fueron la guinda de la torta, ¿no? Cuando él dijo que volvería a dar un golpe, es decir, Sí. claramente yo creo que está en un acto de provocación. Hasta me atrevería a pensar que hay una estrategia combinada para inflar a Kast, lo que le pone la pista muy difícil a Evelyn Matei, que ha estado tremendamente errática en sus declaraciones. Es inentendible cuál es la lógica, qué es lo que ella expresa. Si la nitidez de Kass en lo que está es claro, y ella no ha logrado encontrar un rumbo en donde, salvo lo que ella representa y lo que ella expresa, pero lo que se expresa o representa a través de ella para la ciudadanía es muy, muy errático. Ahora han levantado solo que ella sabe gobernar, que tiene mucha experiencia. Eso es lo único que va quedando. Efectivamente, fíjense que voy a hacer un símil con lo que ocurrió al interior del mundo del progresismo. Eh, Todos nosotros, yo incluida, dije, Carolina Toá es la única que podrá enfrentar a la derecha, por lo menos para pasar a primera vuelta. Mm. Y que por lo tanto es la candidata. Bueno, ese era el rol que jugaba, y así veíamos, eh, sigue teniendo las mismas competencias, las mismas capacidades, pero no logró eso convencer al elector. Bueno, con Evelyn Matei ha pasado lo mismo. Es decir, estamos viviendo el mismo fenómeno son personas que uno no dudaría de sus capacidades para ser presidentas. No dudaría de que tienen la experiencia, la trayectoria, la capacidad de convocar equipos. Todo eso es indudable. Pero no bastó en el progresismo y ahora no basta en la derecha. Lo que hace que yo entiendo que se alegren, porque todavía las encuestas CEP, que era antes de la primaria, la ponía a ella en una situación de ventaja muy pequeña. Pero ya hemos visto lo que las encuestas, es decir, las volteadas de opinión de las personas, la volatilidad del electorado, hace también impredecible el cuánto
dure tu adhesión. Pero, vuelvo a decir, no me invites más porque no tengo ninguna afirmación para hacer, sino puras interrogantes. La campaña no empezó. La campaña no empezó. Y probablemente podamos encontrar, no en agosto, en septiembre, con una definición de tendencias que no da cuenta de lo que está pasando ahora. Yo diría, esperemos, porque la juguera también le lleva el cuán conflictivo no es el sector que la acompaña, quiénes la acompañan o quiénes acompañan a cada candidatura, cuál es la lista parlamentaria. Cuando eso esté, es probable que tú tengas un horizonte de credibilidad de los estudios que digan las tendencias están mostrando que la cosa va para allá. Mientras todo este cuadro está en la incertidumbre que estamos ahora, yo creo que todo está bien. Es decir, quiero decir con esto que Evelyn Matei no está enterrada, ni Kast tiene la victoria asegurada, y por cierto, Jara dio un golpe a la cátedra, está arriba, pero cuánto dure ese gran caudal de votos de la primaria expresarse posteriormente en el debate, está todo abierto. Puede pasar cualquier cosa. Yo creo que esa es la frase que resume el programa. Marta, para ir cerrando, ¿cómo ve a Evelyn Matei en particular y estas especulaciones que se hacen de que llegaría a un punto irreversible en su repunte o no? Bueno, de nuevo, yo creo que esa afirmación corresponde a las coordenadas de la vieja política. Es decir, así funcionaba la política antes, ¿ya? Y por lo tanto, si la política sigue funcionando así, esa afirmación podría ser muy certera. Sin embargo, yo creo que la política ya no funciona así. Y la primaria nos da el mejor ejemplo de que no está funcionando así. Entonces, efectivamente, Evelyn Matei ha hecho las cosas mal porque se ha corrido a la derecha. Y la gracia que tenía Evelyn Matei es que era un miembro de la derecha ecléctico, que era capaz de decir cosas que ningún otro miembro de la derecha podía decir y que apelaban a un electorado distinto, es decir, afuera de Chile Vamos, ¿ya? Esa característica muy singular que tuvo ya hace 6 meses, hace un año, la perdió en el momento en que ella sintió que era indispensable empezar a competir con Kast y con Kaiser. Entonces se metió en la cancha de Kast y Kaiser y por lo tanto, cuando tú vas a elegir algo, eliges al original, no al sustituto. Y en este caso, ella es un sustituto de la posición de tratar de similarse, ¿no es cierto?, a la posición de Kaiser y de Kast. Pero, a ver, por lo tanto, no creo para nada que Evelyn Matei esté derrotada, en fin, finiquitada, no. Me parece que la carrera está recién empezando y así como ella está redefiniéndose, también se está redefiniendo lo que pasa en la izquierda. Pero yo quiero decir una cosa respecto a la izquierda que no se ha mencionado, que tiene que ver con la elección de la primaria. Cuando llega Boric al gobierno, llega al mismo tiempo que Petro en Colombia. Y si uno mira la prensa mundial, lo que se leyó en ese momento con esta llegada de estos dos gobernantes de izquierda, digamos, no convencionales en Colombia y en Chile, es que estos dos líderes iban a hacer lo que Tony Blair no hizo en Inglaterra cuando ganó el laborismo después del thatcherismo, ¿ya? Que era, en el fondo, diseñar lo que era la izquierda post caída del muro. Porque el socialismo en Europa ha ido retrocediendo, y eso se simbolizó cuando el Partido Socialista francés vendió su palacio, porque los votos no le alcanzaban para mantenerlo, que ya pasó hace una década atrás, y, y el socialismo en el mundo, post caída del muro, no ha logrado levantar podríamos decir, una, un puerto, un norte, ¿no es cierto?, que vaya más allá del marxismo-comunismo, ¿ya? El socialismo se ha basado en la teoría de Marx, ¿no? Lo ateó a la democracia, etcétera, etcétera, pero se basa en eso. Y hoy día
Petro y Boric no cumplieron con esa expectativa de diseñar una nueva izquierda, no solo para América Latina, sino que para el mundo entero. El único que lo intentó fue Anthony Giddens con su tercera vía, que fue el modelo que trató de instalar Tony Blair, ¿ya? Entonces, esa iniciativa no llegó a puerto, ¿ya? La pregunta es, si acaso, que por lo demás es paradojal, la elección de una dirigente comunista, además mujer, eh, en Chile en este momento, ¿qué es lo que significa en términos de para dónde va la izquierda en el mundo postcomunismo, post caída del muro? ¿Ah? Porque las distintas versiones de la izquierda que ha tenido la izquierda en Chile, Lagos por una parte, Michelle Bachelet por otra, y luego Boric, son tres izquierdas distintas, y cada una de ellas está más a la izquierda que la otra, ¿ya? Y evidentemente el comunismo está más a la izquierda que Boric, ¿no es cierto? Sí. Por lo menos en la teoría clásica. Tendríamos que hacer el estudio para saber si efectivamente es así. Entonces me parece que la elección de Jara pone en primera punto de la lista de pendientes de la izquierda la definición de lo que es la izquierda postcomunismo, post caída del muro, que no está para nada definida y que de alguna manera en esta conversación sobre cómo va a ser la unidad de todos estos partidos y cuál va a ser el programa de gobierno, se está de alguna manera tratando de hacer algo. Porque una de las problemáticas de la izquierda es que la izquierda no puede ser una lista de supermercado de políticas públicas, ¿ya? Y a lo mejor el error que han tenido los gobiernos de izquierda en Chile es que han sido una lista de supermercado de políticas públicas, evadiendo la necesidad de enmarcar todo ese listado en un conjunto valórico que le permita la dimensión, la proyección, la longitud de una teoría, digamos, postmarxista, ¿ya? Yo veo eso también en la discusión de la izquierda hoy día, a propósito de la baja votación que tuvo Carolina Toá, ¿no es cierto? Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el voto del socialismo? ¿Qué pasó con el socialismo? ¿Ah? ¿Acaso esto es como la derrota del socialismo en Francia? Que fue derrotada en la presidencial, pero después no fue derrotada en el Parlamento, porque en Francia la elección presidencial es al revés. Primero se vota el presidente y después se vota el Parlamento, cosa que me parece bastante más astuto. Aquí no, aquí se juega toda la carne en la parrilla en una sola elección, que en el fondo es la primera vuelta, donde se define todo. La segunda vuelta es un dulce final, es la guinda de la torta nomás. Bueno, son parte de... Entonces, me parece Sí. que Janet Jara también representa esa, si tú quieres, ausencia de diseño de esta nueva izquierda. Y de qué manera el comunismo, ella como comunista, puede jugar un papel en esa definición. Me parece del todo paradojal, en todo caso, que sea una mujer comunista a la que se le pueda plantear esta interrogante. Sí, bueno, es interesante mirarlo desde esa perspectiva. Clarisa, 30 segundos me quedan. Una cosa muy chiquita, sí, para el próximo programa, porque Marta abrió uno de los temas más interesantes, que es la postergada discusión de lo que se llama la segunda renovación del socialismo. No nos olvidemos que Janet Jara fue motejada de socialdemócrata dentro del Partido Comunista. Por lo tanto, es Claro, también por una supuesto. inflexión, Sí. es decir, hay un debate hoy día y por eso me parece súper interesante como para otro programa entrarle a esa discusión, Marta. Sí, nos quedan programas todavía de aquí a la primera vuelta, así que sin duda va a ser un temazo a ver también cómo se toman las decisiones a partir de este tipo de reflexiones. Así que nos quedamos con ese tema pendiente. También vamos a estar conversando más adelante sobre lo que se está conversando en el Congreso respecto al voto obligatorio, el voto extranjero. Clarisa también me mencionaba la importancia de ver qué pasa con la encuesta CACEM y la postergación de resultados, que también son otro aspecto interesante a analizar en el contexto político-social que tenemos hoy día en este año electoral. Así que me quedo con eso. Muchísimas gracias, como siempre, Marta Lagos, Clarisa Hardy, por la conexión con la audiencia del Mostrador. Que tengan un muy buen jueves.
Chao, chao. Muchas Que gracias. estén muy bien. Lo es para todas. Chao. Me despido yo también rápidamente porque estamos pasadísimas en la hora. Saludar a quienes nos acompañaron en este programa. Síganse informando con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana viernes en Corea del Centro. Que estén muy bien. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.